Ser parte del equipo de CNN es una responsabilidad periodística muy importante y personal. Estamos hablando de una de las cadenas de televisión más importantes del mundo, la líder de noticias en el planeta, con las grandes coberturas, con una mirada crítica, analítica y permanentemente abierta a lo que ocurre en el mundo. Allá vamos significa que hay que hacer las preguntas firmes, a veces incómodas, las preguntas que nos permitan descubrir, saber y conocer junto con usted verdades e informaciones que nos son importantes. Hola, soy Krupskaya Liz, CNN México. Have a seat. Good morning, everybody, or good afternoon. This is another opportunity for me to reciprocate some of the extraordinary hospitality that Dilma and the people of Brazil showed me and my family when we visited Brazil. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Y bueno, pues vemos imágenes de Dilma Rousseff en los Estados Unidos en esta visita que hace la presidenta brasileña a la Unión Americana y su encuentro con Barack Obama, sus encuentros precisamente en los Estados Unidos, en un momento muy difícil, por cierto, para Dilma Rousseff en Brasil, en este momento donde está en curso un proceso de investigaciones que envuelve a la petrolera principal de este país, a Petrobras, y a un conjunto de funcionarios, empresarios, constructores y una situación compleja, por decirlo suave, la que está atravesando en estos momentos Brasil y su presidenta. Y hemos invitado a CNN en la Ciudad de México, en nuestro estudio de la Ciudad de México, a la investigadora de Flaxo, Cristina Gómez, que está aquí, bueno, ya había estado en este programa en otra ocasión. Bienvenida, Cristina, gracias por estar nuevamente en CNN. Con este foco de atención, bueno, desde la presencia misma de Dilma Rousseff en los Estados Unidos, que llama la atención cómo ha ido reescribiéndose o suavizándose una situación difícil previa que tuvo que ver con el espionaje de los Estados Unidos a mandatarios, como sabemos. Una de ellas, la presidenta Rousseff, que fue muy firme en su contestación y reclamo a los Estados Unidos hace tiempo ya. Y ahora, bueno, pues ya estamos en una situación distinta, donde acude a los Estados Unidos la presidenta brasileña en este nuevo contexto. ¿Cómo entender el momento que vive Dilma Rousseff en estos momentos? Ahora nos contarás, profesora, en el ámbito interno, pero a nivel internacional, su visita, su imagen internacional, lo que está sucediendo con ella, que no es fácil. Sí, en este momento pues ya se considera por parte de Dilma, del gobierno brasileño, superado el incidente que hubo por cuenta del espionaje. Incluso el discurso de Dilma en Naciones Unidas fue muy duro en aquel momento, pero eso se está incluso con Europa también, porque Angela Merkel también fue espionada y las dos tomaron una actitud muy fuerte en su momento. ¿Frente a Obama mismo? Sí, frente a Obama mismo. Y después de eso, obviamente, existen relaciones, porque Estados Unidos es un socio muy importante de Brasil, comercial también, ¿no? Estados Unidos, China y Europa y México ahora, ¿no? Entonces, como parte de toda esta retomada de relaciones internacionales, incluso iniciando aquí con México y ahora con Estados Unidos, Dilma ha declarado que eso se está superando y esta visita es una demostración ya de cómo se está intentando superar. Las relaciones comerciales, por ejemplo, ya tuvieron un resultado positivo en esos días, que fue que Estados Unidos volvió a autorizar la venta de carne brasileña en territorio estadounidense, que estaba prohibido, por ejemplo. Entonces, tiene su tono comercial, pero también va a tener que ver con los acuerdos para defensa del medio ambiente, de lo que va a ocurrir en París próximamente, también en asambleas para tomar decisiones sobre prevención ambiental. Ahí también, y
Brasil también ha participado y promovido la retomada de la relación de Estados Unidos con Cuba, porque Brasil tiene obras importantes en Cuba, por ejemplo, el puerto de Mariel, que está siendo construido, ¿no?, con financiamiento del Banco de Desarrollo Económico de Brasil. Y eso está siendo muy bien visto por Estados Unidos actualmente. Entonces, como que esta trama de relaciones en que entró hasta el Papa Francisco, ¿no?, en el reato de Cuba, y desde entonces han habido muchos discursos de parte del gobierno brasileño de apoyo a esta relación de Estados Unidos con Cuba. Entonces, esta reaproximación tiene su tono económico, ambiental, político, ¿no?, y mucho en este contexto de Brasil queriendo tener un papel importante en la unión de América Latina, de las Américas, ¿no? En este sentido creo que está un poco su discurso actualmente. Su discurso actualmente y su presencia en estas horas en los Estados Unidos. Y bueno, desde luego hay que detenerse en lo que está pasando dentro de Brasil en estos momentos. Hemos seguido a lo lejos desde México esta serie de informaciones respecto a una trama de investigaciones amplias que involucran demasiadas cosas, involucran a la principal petrolera, involucran a los empresarios más poderosos de Brasil, involucra cárcel ya para varios de ellos, una situación muy compleja. ¿Cómo definirías, Cristina, este proceso que está en curso? ¿En qué momento detona? ¿En qué punto va? ¿Y hacia dónde se dirige? Sí, eso hay que verlo en un contexto pues más general de que la corrupción no es un problema de Brasil, ¿no? Actualmente la corrupción está siendo un problema global, que está siendo una preocupación en todos los países. En Europa se puede ver que la crisis está muy relacionada con los procesos de corrupción, de sonegación de impuestos, ¿no? En Francia eso está muy fuerte. Entonces Brasil está acompañando un poco el proceso internacional. Obviamente los gobiernos que toman medidas en términos de combate a la corrupción, sufren las consecuencias de que la percepción popular, en la medida que se va arrestando más gente, en que se va investigando, descubriendo y apareciendo la corrupción, que no estaba antes vista, ¿no? Ellos sufren el desgaste político de tomar esa decisión, y es lo que está aconteciendo hoy en Brasil, ¿no? Desde 2003, con el gobierno Lula, se han desarrollado una serie de mecanismos de prevención, combate a la corrupción, desde leyes como la ley de ficha limpia, que impide a los políticos que tienen condenaciones o están bajo investigación de participar en las elecciones. ¿Ficha limpia se llama? Ficha limpia, exacto. O sea, ficha es como la historia de vida limpia. Sí. Tienen que tener la historia de vida limpia para poder concurrir a las elecciones, ¿no? Entonces, ahí hay listas, por ejemplo, de los partidos que son los que tienen más problemas en términos de ficha sucia, ¿no? Y, por ejemplo, en estos, el partido de oposición más fuerte es el que gana con 58 políticos condenados, impedidos de participar, mientras que el Partido de los Trabajadores tiene un número 4 veces menor, es 56 en la oposición y 18 en el Partido de los Trabajadores. Es uno de los menores en términos de investigados y condenados, impedidos de participar en los procesos. Eso es una ley. La otra ley fue la ley de transparencia, y al igual que en México, se hizo una ley en que se obliga a que todos los funcionarios públicos y todos los gobiernos son obligados a prestar cuentas a la ciudadanía. Entonces hay páginas de transparencia que puedes acceder y saber cuánto ganan los funcionarios, en qué se está invirtiendo los presupuestos públicos. Esos fueron algunos mecanismos, pero lo más importante fue el fortalecimiento institucional, ¿sí?, de todos los órganos de investigación, de fiscalización, como por ejemplo la creación de una Contraloría General de la Unión con estatus de ministerio público, ¿no? Y antes era una corregedoría y ellos hacen auditoría de las cuentas del mismo gobierno. ¿Sí? En eso fueron expulsados ya, en estas investigaciones, entre servidores públicos 4.577 de 2003 a 2013. Servidores expulsados por corrupción del servicio público en todos los niveles, hasta los más altos niveles. ¿En qué año?
De 2003 a 2013, en los últimos 10 años, con esta creación de la Controladuría General de la República. Déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación contigo acerca de Brasil. En este momento estamos viendo, como digo, un proceso muy intenso, muy importante, que va en crecimiento permanente cada día, en donde se ven nombres y apellidos de altísimo relieve, empresarios que nadie se hubiera imaginado en la cárcel y que hoy están en una situación de cárcel en medio de esta investigación en torno fundamentalmente de esta empresa Petrobras. Déjame hacer una pausa y regresamos escuchando tu explicación de lo que sucede en Brasil en estos momentos. Volvemos. Cristina, estamos de regreso contigo hablando de Brasil y de este proceso de investigación o estos procesos abiertos en Brasil que, bueno, como digo, han llegado a niveles ya no solo de funcionarios, en su momento de legisladores con el llamado mensalao, que también es un antecedente obligado para hablar de Brasil, sino ahora también a grandes empresarios que tienen obras pues en muchas partes del mundo, México incluido, por ejemplo. Hay un empresario muy importante que es Odebrecht, que es de la empresa constructora que gana... El presidente de la empresa. El presidente de la empresa constructora en Brasil, que en el caso mexicano ganan un tramo de una de las licitaciones más importantes de México en las últimas décadas, que es el proyecto de Los Ramones. Por hablar de México, pero esta empresa constructora tiene presencia no sé en cuántos lugares más. Estos empresarios son los que hoy están en la picota judicial. ¿De qué tamaño es la investigación brasileña? Mira, esta investigación en particular es una investigación que empieza en un estado. Ella está actualmente en un juzgado de primera instancia estatal del estado de Paraná, en el sur del país. Y ha no solo abarcado a Petrobras, pero ahora empieza a irse por otras obras del país, de electricidad, las hidroeléctricas y una serie de otras. El tema es que por la acción del Ministerio Público de este estado, ya había habido antes otros escándalos del gobierno del estado, que habían sido investigados por este mismo juez. Y en aquel momento... ¿Fiscal? No, el juez. El juez. El juez, Sergio Moro. Él ya había sido participado de un proceso anterior de escándalo de corrupción en su estado, ¿sí? Y ahí había un dolero que se llama en Brasil, es un intermediador de dólares, ¿sí? O sea, el juez había participado como juez. Sí, sí. Entonces, incluso se declaró que no podía participar porque conocía a alguien que estaba en medio del proceso, pero estuvo en su momento, ¿no? Hasta que se tuvo que declarar. Pero él, este dolero, Youssef, hizo un acuerdo de delación premiada en aquel momento. Entregó a varias personas para poder beneficiarse de una ley que se llama delación premiada, justo porque si cuentas todos tus comparsas, quiénes son, y ayudas a la policía y al Ministerio Público, te favoreces, pudiendo llegar hasta el perdón de la pena completa. Según tu grado de colaboración. Exacto, y el resultado concreto. Y el resultado que obtengan sí, de tu las información. pruebas que presentes. ¿Y este personaje ha dado mucha materia prima? Bueno, en su momento parece que sí, algunas cosas se revelaron, pero no hubo resultados. Pero de todos modos la ley dice que una persona que ya participó de un proceso de delación no puede, una parte importante del contrato, que es un contrato de delación, es que no puedes volver a delinquir. ¿Sí? Es decir, tienes que apoyar y corregirte, ya no puedes volver a delinquir, y entonces no existe la posibilidad de una segunda delación. Porque si hay una segunda delación es porque volviste a delinquir. ¿O porque no contaste completo lo anterior? Sí, pero ahora es un caso nuevo. Este mismo señor es el que detonó todo este proceso de delación premiada que está llevando a la cárcel todas esas personas. Es el mismo personaje. Es el mismo personaje. Así que es su segunda delación. Y eso es ilegal. ¿Y quiénes son los personajes que él señala en esta segunda colaboración con la justicia? Empieza con los directores de la Petrobras. Justo empieza con los directores de la Petrobras. Son 5 directores. No se puede, lo que dice Dilma es que no se puede acusar a la empresa, porque son 5 directores que están siendo acusados por este delator.
Obviamente en todos los lugares del mundo, gobiernos, empresas, sociedad civil, hay personas corruptas. La corrupción es un proceso global y está extendido en todas las sociedades, ¿no? No es solo de una empresa completa. Sí, ¿no? ¿Y de qué los señala, Cristina? Él señaló, por ejemplo, a Costa, Paulo Roberto Costa, que es un director que es funcionario de carrera de concurso público de Petrobras y que fue nombrado por un expresidente para el cargo de director. Y entonces lo que se les acusa es que hacían intermediaciones con este dolero para facilitar que consiguieran contratos con la Petrobras, que las empresas, que los empresarios ganaran las licitaciones. Entonces se les facilitaba la relación con el director. Y este director era beneficiado con una propina. Esa es la acusación concreta. Con una red de varias empresas, de unas 20 empresas relacionadas entre sí. Sí, bueno, no dice el delator que muchas de esas empresas hacían carteles para influenciar en los procesos de licitación. Ellos acusan de eso y acusan que ellos recibían propina y pasaban propina a los directores para poder beneficiar a las empresas en los procesos. Esa es la acusación concreta que hacen. Ahora, según la ley, la delación tiene que ser completada con pruebas. Entonces, todos esos empresarios están en prisión preventiva, que es el arraigo que se dice en México. ¿Sí? A pesar de que ellos se prestaron a colaborar con la justicia, nunca intentaron escapar, pero la prisión fue decretada por este juez alegando que podría haber problemas de orden social y que ellos podrían escaparse. Y entonces ahí como que una rigidez muy fuerte del juez para establecer los arraigos, pero están arraigados hace más de 6 meses, lo que también es un poco forzoso una vez que la ley no permite más de 2 meses de arraigo, ¿no? Ahora, son personajes efectivamente de muy alto nivel. De muy alto nivel. Veíamos, por ejemplo, esta fotografía donde está el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en una visita que le hace Odebrecht. O sea, es un empresario, por hablar de que es uno de los más conocidos, que bueno, se encuentra con presidentes en el mundo, digámoslo así. Ese es el nivel de estos personajes. De muchos países en el mundo. Él es el presidente de la mayor empresa de construcción de Brasil, Marcelo Odebrecht. Es el presidente de la mayor empresa de construcción. Ni más ni menos. Ni más ni menos, y que tiene obras en todo el mundo. En el Oriente Medio, en África, en América Latina, toda. ¿Sí? Y está también en las grandes obras de Brasil hoy, que Brasil hoy es un gran cantero de obras, ¿no? Una gran cantidad de obras. Está con ferrocarriles, con hidroeléctricas, además de las obras de la Copa del Mundo. Él está, por ejemplo, ahora con todas las obras para las Olimpiadas que van a acontecer en Río el próximo año. Es su empresa. Pero no solo él. Todas las empresas de construcción de Brasil tienen hoy su personal de más alto nivel arrestado. Todas. Todas. Y la discusión es si hay acusaciones y esos empresarios están arrestados, si las empresas tienen que ser castigadas y también parar sus actividades y parar todas las obras que están en andamiento en el país, porque eso quiebra completamente el país y el empleo. ¿Y esa discusión está abierta? Sí, es la discusión que está haciendo la Defensoría de la Unión, porque está proponiendo que ellos, a través de contratos con la Defensoría de la Unión, devuelvan este dinero y hagan acuerdos para que las empresas sigan con las obras. Las mismas empresas. Mientras el Ministerio Público está investigando a las personas acusadas, que esa es la gran discusión, separar las empresas de las personas. Las empresas de las personas y las obras en curso. Incluyendo las obras que están fuera de Brasil, que es incluyéndolo, sí, porque si quiebras todas las empresas del país, ¿qué haces? Por una investigación que todavía no hay pruebas. Bueno, que está en curso y veremos qué sucede. Está en curso, pero la investigación es en contra de personas, ¿no? No en contra de las empresas en sí. ¿Qué dice Dilma Rousseff del panorama? ¿Cuál es la valoración que hace Dilma Rousseff de esta tarea que está realizando la justicia brasileña sobre esto que está abierto? Bueno, Dilma respeta obviamente la separación de poderes, ¿no? Ella es ejecutivo y el judiciario tiene total autonomía, tanto que en estos últimos 10 años es justamente su gobierno, ¿Y, ¿no? y de su partido
que están fortaleciendo esas investigaciones y esos órganos investigadores. Después de la pausa, regresamos en esta conversación en CNN con Cristina Gómez sobre Brasil y Dilma. Entramos en la parte final, regresamos hablando de Brasil. Estamos con Cristina Gómez sobre este tema. Volvemos. Bueno, se nos acabó el tiempo, Cristina. Entramos en la parte final de esta conversación sobre Brasil y sobre todo este panorama que estamos siguiendo muy de cerca. ¿Cómo cierras el programa? Te proponía la dimensión política para Dilma Rousseff y su actual circunstancia. Bueno, yo diría que no solo para Dilma Rousseff, pero para la sociedad brasileña lo importante es que sigan las investigaciones, que sigan las empresas trabajando hasta que haya juzgado, pero un problema muy serio es la politización de las investigaciones. La politización significa que hay total autonomía para que los ministerios públicos trabajen, pero esta autonomía no se muestra en relación a la prensa. Hay filtraciones de información selectivas para la prensa. Y entonces, si un delator acusa a gente de todos los partidos políticos, se filtra a la prensa, lo que es prohibido por el sigilo de la investigación a la justicia, solamente algunos nombres acusados del partido del gobierno. Entonces, estas filtraciones selectivas se está llamando una politización de las investigaciones, ¿sí? Y la prensa trata a esos casos como acusaciones, como si fueran ya condenaciones, y todo eso es una masacre diaria de todos los órganos de prensa que salen todas las mismas noticias. Dices. Una masacre, sí, una masacre. ¿Contra el gobierno de Dilma es la expresión? Exactamente, exactamente. Lo que es preocupante para la ciudadanía son las amenazas al Estado de Derecho, porque efectivamente el derecho de defensa a veces se percibe amenazado, el derecho amplio de defensa y la presunción de inocencia, porque con esas filtraciones lo que pasa es que con los escándalos, la escandalización que se hace en la prensa, como si esas personas ya fueran condenadas, ¿no? Entonces, sin darles chance de defensa, porque simplemente hasta ahora están siendo acusadas, pero no fueron juzgadas ni condenadas, y no se les da chance de defensa. ¿Crees que llegue ese punto, Cristina Gómez, independientemente de la valoración que puedas tener sobre la politización del proceso judicial o su utilización desde esa perspectiva, crees que pueda esto que parece un tsunami derivar en un impeachment formal contra Dilma Rousseff? Bueno, es lo que piden oficialmente. ¿Puede ocurrir? La oposición está solicitando, ya pidió más de una vez, y algunas veces ya fue negado por los supremos tribunales, porque está este proceso, pero hay también procesos dentro del Tribunal Electoral, porque las cuentas de campaña de Dilma ya fueron aprobadas por el Tribunal Electoral, pero ahora reabrieron la evaluación de unas cuentas de campaña que ya habían sido investigadas y aprobadas. La reabrieron y están buscando otra vez investigar para ver si encuentran algo. En las delaciones, lo que sale en las páginas de Facebook de los investigadores es que su objetivo es llegar a Lula y a Dilma. Lo dicen claramente. Y las delaciones bajo prisión, por mucha gente es considerado una forma forzosa, porque la delación, según la ley, ella tiene que ser libre, una opción libre de las personas. Y como están ocurriendo en las prisiones de Brasil, que más de una vez se dijo que son prisiones medievales, ¿no? Se considera incluso próximo a formas de tortura, muchas cosas que acontecen en las prisiones brasileñas. El mismo ministro de la Justicia declaró en algún momento que él prefería morirse a ir a una prisión en Brasil, porque son medievales. Cristina Gómez, pues vaya cierre de programa sobre el tema penitenciario en Brasil en un momento como el que está atravesando este país. Te agradecemos que estés aquí en CNN para analizar el momento de este país y de esta situación que desde luego atrapa la atención por muchas razones. Estaremos en contacto, si me lo permites. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Carmen, por invitarme. Muchas gracias. Al contrario, y hasta la próxima. Y a usted, gracias que nos permitió estar con usted. Pásela bien, buenas noches, que descanse. Le espero mañana. Hola, soy Rey Rodríguez, CNN, México. Desde la presencia misma de Dilma Rousseff en los Estados Unidos, que llama
la atención cómo ha ido reescribiéndose o suavizándose una situación difícil previa que tuvo que ver con el espionaje de los Estados Unidos a mandatarios, como sabemos. Una de ellas, la presidenta Rousseff, que fue muy firme en su contestación y reclamo a los Estados Unidos hace tiempo ya. Y ahora, bueno, pues ya estamos en una situación distinta, donde acude a los Estados Unidos la presidenta brasileña en este nuevo contexto. ¿Cómo entender el momento que vive Dilma Rousseff en estos momentos? Ahora nos contarás, profesora, en el ámbito interno, pero a nivel internacional, su visita, su imagen internacional, lo que está sucediendo con ella, que no es fácil. Sí, en este momento pues ya se considera por parte de Dilma, del gobierno brasileño, su... Ser parte del equipo de CNN es una responsabilidad periodística muy importante y personal. Estamos hablando de una de las cadenas de televisión más importantes del mundo, la líder de noticias en el planeta, con las grandes coberturas, con una mirada crítica, analítica y permanentemente abierta a lo que ocurre en el mundo. Allá vamos significa que hay que hacer las preguntas firmes, a veces incómodas, las preguntas que nos permitan descubrir, saber y conocer junto con usted verdades e informaciones que nos son importantes. Hola, soy Krupskaya Liz, CNN México. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues vemos imágenes de Dilma Rousseff en los Estados Unidos en esta visita que hace la presidenta brasileña a la Unión Americana y su encuentro con Barack Obama, sus encuentros precisamente en los Estados Unidos, en un momento muy difícil, por cierto, para Dilma Rousseff en Brasil, en este momento donde está en curso un proceso de investigaciones que envuelve a la petrolera principal de este país, a Petrobras, y a un conjunto de funcionarios, empresarios, constructores, y una situación compleja, por decirlo suave, la que está atravesando en estos momentos Brasil y su presidenta. Y hemos invitado a CNN en la Ciudad de México, en nuestro estudio de la Ciudad de México, a la investigadora de Flaxo, Cristina Gómez, que está aquí. Bueno, ya había estado en este programa en otra ocasión. Bienvenida, Cristina. Gracias por estar nuevamente en CNN. Con este foco de atención, bueno... Please have a seat. Good morning, everybody. Good afternoon. This is another opportunity for me to reciprocate some of the extraordinary hospitality that Dilma and the people of Brazil showed me and my family when we visited Brazil. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esperado el incidente que hubo por cuenta del espionaje. Incluso el discurso de Dilma en Naciones Unidas fue muy duro en aquel momento, pero eso se está incluso con Europa también, porque Angela Merkel también fue espionada y las dos tomaron una actitud muy fuerte en su momento. Frente a Obama mismo. Sí, frente a Obama mismo. Y después de eso, obviamente, existen relaciones, porque Estados Unidos es un socio muy importante de Brasil, comercial también, ¿no? Estados Unidos, China y Europa y México ahora, ¿no? Entonces, como parte de toda esta retomada de relaciones internacionales, incluso iniciando aquí con México y ahora con Estados Unidos, Dilma ha declarado que eso se está superando y esta visita es una demostración ya de cómo se está intentando superar. Las relaciones comerciales, por ejemplo, ya tuvieron un resultado positivo en esos días, que fue que Estados Unidos volvió a autorizar la venta